Y es que se cumple poco más de un mes de este desplome del jet privado ahí cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca en el Estado de México. Dejó un saldo de 10 personas muertas este accidente. No ha habido un acercamiento incluso de la aseguradora ni de la empresa propietaria de este jet con los familiares de las propias víctimas. Para hablarnos sobre cómo va este caso, tenemos en entrevista aquí en A las 9 en 1 al abogado Adrián Vargas González, representante de las víctimas de este accidente y sobre todo de los familiares de las víctimas. Abogado, los saludamos con muchísimo gusto, mi compañero Juan Rivas y un servidor. Que tengas muy buen día. Un placer, un gran día para ustedes. Gracias por dar a conocer un punto de vista de las víctimas que represento. Cuéntenos, abogado, la empresa entonces no se ha acercado con la empresa propietaria, con las víctimas y de la seguridad de la aseguradora, ni hablamos también. Hay dos temas en este punto en particular. Escucho con mucha atención tu programa y cuando empieza la presentación refieres esos dos puntos. Por lo que hace a la empresa, hoy todavía tenemos la incertidumbre de qué empresa es la que realmente es la responsable, porque en algún momento se manejan dos personas morales y una persona física. Es parte del trabajo de la Fiscalía que no hemos podido corroborar. Esto es, se renta la aeronave, en la renta parece ser que quien es dueño de la aeronave la da en comodato, pero parece ser también que la tiene una persona física que está ubicada en Guadalajara, pero todavía no la hemos ubicado correctamente. Por lo que hace al tema, entonces, de quiénes son los responsables de la empresa, ya persona moral, ya persona física, tenemos un estado de incertidumbre. Por lo que hace a la aseguradora, ya nos contactó un ajustador. La próxima semana tendremos una reunión con él para verificar temas de requisitos, temas de causas del accidente, temas de pólizas y empezar ya a trabajar esta situación. Ya la aseguradora, a través de la Fiscalía, el fiscal Mauricio nos contactó con ella y de esa manera, si no mal no lo recuerdo, el próximo miércoles todavía tenemos la hora por definir y el lugar, pero nos presentarán un avance de si se cumplió con el contrato de seguro, de si los pilotos estaban certificados, de si se hacían los exámenes correspondientes, si tenían las licencias vigentes y todo ese tipo de situaciones. El ajustador tendremos una reunión el próximo miércoles con las víctimas indirectas de este lamentable hecho. Abogado, buenos días. Les saluda Juan Rivas. Hay dos puntos que a mí me llaman la atención. Primero, el abandono lamentable como víctimas de la empresa, ya sea la persona moral o física, y también de la aseguradora, porque entiendo que tardaron. A ver qué nos puede comentar al respecto, si ya se mantienen un tanto satisfechos una vez que la aseguradora se acercó con ustedes, pero también qué se sabe del tema de las cajas negras que se enviaron a Estados Unidos pues para obtener información de lo que sucedió en el vuelo. Hola, un placer saludarte. Dos temas. El primero que me refieres, bueno, evidentemente hay insatisfacción, hay molestia, hay tristeza. Esto es, ¿cómo le podemos decir hoy a las personas que esas aerolíneas siguen funcionando, que esas aerolíneas siguen operando? Desde luego acudiremos a la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, a la Secretaría del ramo correspondiente de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, porque sí creemos que dentro del dolor, que es muy grande, las víctimas que represento, pues perdieron su familia. Literalmente no tienen familia, es una pena muy lamentable y a pesar de ello, pues no ha habido un solo acercamiento. Considero entonces que sí hay un tema de gran abandono en el punto. En el segundo aspecto que me tocas, bueno, la verdad es que el hecho de que la aseguradora se haya acercado, pues es un punto importante. Lo que sí quisiera destacar, y creo que es importante, que así como creemos que hay una desidia, un abandono, una negligencia, porque yo considero que son actos negligentes de las empresas, también la verdad es que la Fiscalía General de la República y también la local del Estado de México, la Fiscalía General a través de su delegación o su Fiscalía del Estado de México, han sido empáticos y hemos tenido un gran acercamiento y gracias a ellos estamos trabajando. Tu segunda pregunta, la caja negra. Bueno, en realidad ni es caja ni es negra, pero bueno, así se le conoce y así la conocemos como tal. El 7 de enero, si no me equivoco, se envió a Houston. En el 7 de enero debió llegar a Houston en el acuse correspondiente. A partir de ahí existe un plazo, no lo quisiera llamar máximo, pero un plazo límite de unos 4 meses. En ese lugar, como se revisan diversas cajas de diversos aviones, desgraciadamente nos hemos enterado que hay
una serie de aviones que han caído en estos días. Probablemente en ese momento nosotros ya tengamos qué fue lo que pasó de acuerdo a las grabaciones y todo lo que obra en la caja negra. Hoy ya tenemos algunas cuestiones climáticas, ya tenemos listas de pasajeros, ya tenemos algunos planes de vuelo, ya tenemos las grabaciones de la torre de control. Creo que la Fiscalía está avanzando y creo que eso en algún momento lograremos la justicia eficaz y cierta para las víctimas indirectas que represento. Estamos platicando con el abogado Adrián Vargas González, el representante legal de las víctimas, sobre todo de los familiares de las víctimas de este accidente aéreo de diciembre pasado, ahí cerca del Aeropuerto Internacional del Toluca. Abogado, con el tema de la aseguradora, me comenta que nos comenta que ya se van a poner en contacto con la aseguradora y que ya la siguiente semana van a revisar el tema. Ya pudieron revisar la póliza de seguro que tenía la aeronave y digamos, en este sentido, ¿qué reparación del daño podría dar la aseguradora? ¿Qué pago o indemnización podría dar a los familiares de las víctimas? Ya tuvimos acceso a la carpeta, ya tenemos alguna documentación. Por un tema de reserva de información, nos pidió la Fiscalía, seré muy técnico en el tema, el 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de reserva de la investigación y hay dos pólizas, una póliza que venció en un mes y contrataron una nueva. Entonces, para no generar o entorpecer o dar un dato erróneo, creo que el próximo miércoles, si me lo permite, si tu gentil auditorio lo considera conveniente, podría yo comunicarme y explicarte ya la póliza correcta, las condiciones de la póliza, los requisitos a cubrir y eventualmente cuándo se podría pagar la referida póliza. Bien. Abogado, en esto que es una verdadera tragedia, nada podrá traer de nuevo a las víctimas. Sin embargo, sí queda una lección, evidentemente, sobre todo encaminada a que haya una revisión de lo que ha pasado con este tipo de aeronaves privadas, sobre todo cuando se dan irregularidades como la que nos comenta entre una persona moral, una física, que si el dueño le da el avión a alguien más para que lo rente y demás, todo eso puede generar problemas como lo que están pues ahora enfrentando los familiares de las víctimas, ¿no? Seguramente, tu comentario es de lo más acertado y yo creo que en el tema jurídico esa responsabilidad, yo considero que es una responsabilidad civil contractual porque nace precisamente de un tema de que son llevados a un aeropuerto de Acapulco. Te voy a dar un dato que es verdaderamente lamentable. El avión tiene que regresar de Acapulco a Toluca. De hecho, regresa. Desgraciadamente, en este trayecto, antes de aterrizar, se estrella y se da el hecho lamentable que desgraciadamente hoy nos ocupa. La cuestión es que ese mismo avión, de no haber sucedido esa desgracia que sucede, debió regresar a Acapulco por la otra parte de la familia que hoy represento. No solo no regresaron por ellas, jamás se hubieran subido un avión, me queda claro. Esto es, si sus familiares acaban de sufrir un accidente de esa naturaleza, no se hubieran subido. Pero eso no es el problema. El punto es que ni siquiera se acercaron, ni siquiera les dijeron, bueno, pues te quedas en el aeropuerto, te vienes por tierra, te hago el traslado, en fin, el vuelo estaba pagado. Esto es, sí creo que hay una desidia, sí creo que hay una lección importante, desde luego en la vía penal, en la vía civil, en la vía administrativa, tomaremos las acciones legales correspondientes, pero creo que con un auditorio tan bueno como el que tienes y con dos profesionales tan serios de la comunicación como son ustedes, pues ojalá en algún momento se legisle para que este tipo de cuestiones pues no le generen esta revictimización que hoy sucede. Ya perdieron a sus familiares, nada se los va a regresar. No es que quieran una reparación del daño. La reparación del daño no es económica. La reparación del daño es compensatoria. La reparación del daño es una disculpa. La reparación del daño es decir, perdón, algo no salió bien. Simplemente palabras de consuelo. Eso no lo tenemos. Claro, y esperar las investigaciones, lo que digan las cajas negras ya en los próximos meses, etcétera. Y bueno, aquí es un tema de una práctica que se da mucho, no solo en México, sino en la aviación privada mundial. El hecho de que personas pues sean dueñas de un avión, se lo den a empresas para que las mismas empresas lo renten. ¿Cómo estaban, por ejemplo, los contratos de la renta de horas? ¿Quién había pagado esos contratos? ¿Esos contratos eran con la empresa arrendadora o con el dueño de la aeronave? ¿Cómo está ahí el tema, abogado? En esa parte la Fiscalía ya realizó actos de investigación, ya citó a la persona que hizo la contratación, no la hicieron ni las víctimas directas que lamentablemente fallecieron,
ni la hicieron las víctimas indirectas, que son mis representadas. Ya citó a la persona, porque al parecer la empresa dueña del avión se lo da en comodato a otra empresa, y esa empresa que es la comodataria, curioso, el comodato es un contrato gratuito, esa comodataria es la que vende el vuelo. Eso es lo que estamos investigando. Fue citada esta persona el viernes pasado. No he tenido contacto con el maestro Juventino ni con el maestro Mauricio. Seguramente lo buscaré mañana pasado y él nos estará informando de qué sucedió en esa parte. Esto es, ¿por qué a nivel aviación? Pues efectivamente, como acertadamente usted lo refiere, a nivel internacional y a nivel nacional, pues a veces este tipo de situaciones han generado, no quisiera decir tragedias como esta, pero sí incertidumbre en lo que está sucediendo. Por supuesto, y siempre existe el riesgo, ¿no? Aunque es muy pequeño, pero bueno, siempre existe el riesgo de viajar en una aeronave. Muchísimas gracias, abogado Adrián Vargas González, representante legal de los familiares de las víctimas de este accidente de avión, de este avionazo ahí en Toluca, en el Estado de México, en diciembre pasado. Vamos a estar muy pendientes, abogado, y si nos lo permite, comunicarnos con usted la próxima semana. Solo agradecerle y agradecerle que sea la voz de las víctimas indirectas. Por mi conducto les agradecen mucho. Creo que ustedes hacen una labor fundamental en este trabajo. Que tengan muy buen día. Gracias. Gracias. Gracias, abogado. Buen día, abogado. Bueno, pues ahí claro que le vamos a dar seguimiento a este tema, sobre todo por el abandono de verdad que han tenido como víctimas.